seguimos conversando con José Rijo Presbot y Guillermo Carami. Dejamos un par de preguntas sobre la mesa, José y Guillermo, sobre el endeudamiento. ¿Cómo es que, a pesar de que nos advierten que el ritmo del endeudamiento que lleva la República Dominicana puede ser preocupante, por otro lado se nos dice, no, hay otras economías que están más endeudadas que las de la República Dominicana y eso funciona muy bien, que no hay que preocuparse por eso? ¿Cómo lo ven ustedes? Mira, uno de los aspectos que siempre uno vive analizando es que el endeudamiento no tenemos que verlo como parte del Producto Interno Bruto. Pues la gente dice, no, podemos crecer todavía al 100%. Es cuánto nosotros dedicamos de los ingresos que tenemos para pagar el servicio de la deuda y muy particularmente para pagar los intereses. El año pasado, de cada 100 pesos que pagamos de impuestos, 27 pesos se fueron a pago solo de intereses y alrededor de unos 23 pesos a pago de la deuda. Es decir, que estamos hablando de cerca del 50%, ¿no?, de los impuestos que recauda el gobierno se dedican a pago de intereses y capital. Es decir, que queda nada más el 50% para el resto de toda la administración del Estado. Sí, eso es como que en una casa... Eso es insostenible. Eso es como que en una casa, José, entre las dos cabezas de familia ganen 20,000 pesos, por decir una cifra, y 10,000 ya estén comprometidas con préstamos en el banco. Y tarjeta. Y para pagar la luz, hacer la compra, pagar el colegio de los niños, el teléfono, quedan 10. Ese es el mayor riesgo que nosotros tenemos y que por lo tanto tiene que ser cambiado. Y para eso tenemos que cambiar el modelo presupuestario y de gasto, ¿no? Guillermo. Sí, bueno, yo creo que tú has apuntado algo importante e insisto que uno de los problemas de este gobierno, del 2012 al 2019, es que la economía ha crecido, la deuda ha crecido prácticamente 2 veces más rápido que el crecimiento de la economía. Y si seguimos ese ritmo, va a llegar un momento en que se van a empatar ambos valores y los pasivos. De hecho, la deuda en el 2012 era el 40% del Producto Bruto Interno, ahora es el 50%, sin incluir, al 2019, sin incluir los bonos soberanos que ya se colocaron, que fueron 1.500 millones de dólares, más lo que falta endeudarse del gobierno del presidente Medina hasta agosto. Entonces yo creo que hay ese crecimiento, esa vorágine de crecimiento se va a ir comiendo la economía. Ahora, tú apuntaste en el segmento anterior una pregunta que debe ser aclarada y el gobierno le está dando mucha beligerancia a esto, que hay otros países que están endeudados más. Pero ¿qué otros países? ¿Cuál es su economía? Hay economías que tienen, por ejemplo, endeudamiento como Estados Unidos, que se basa en su potencia intangible, en el hecho de que es una potencia militar, tecnológica, y entonces puede soportar... Y de alto consumo. Y puede soportar cualquier cambio en las transacciones monetarias. O hay países también que, como el Japón, que, bueno, depende también a quién tú le debes, porque si tú le debes a tus connacionales, no es lo mismo que le debas a otras instancias internacionales. Yo participé en un programa donde un funcionario del gobierno habló que el tema era que estábamos todavía lejos, que el Fondo Monetario recomienda un 58% del producto. Yo estoy de acuerdo, pero si al 2019 estábamos en el 50% y no lo hemos sumado los bonos soberanos más lo que se van a sumar de aquí a agosto de este año, probablemente, y más otras cosas que no se están midiendo, los atrasos comerciales, la deuda con el Banco Central, los generadores eléctricos, los generadores, los pagos a contratistas. Olvídate que vamos a terminar... podemos estar cerca de esa cifra ya. Vamos a estar en el 58% al final de este periodo constitucional del gobierno, lo cual pone en una espada de Damocles al próximo gobierno que vaya a surgir, que por cierto... Debí comenzar el programa felicitándolo a ustedes por la iniciativa de la Agenda 2020. Yo hace mucho he venido sosteniendo que más importante políticamente hablando que los programas de gobierno es tener agendas, porque a veces los programas son muy voluminosos. Las agendas tú las puedes resumir en 4, 5, 6 paginitas que te sirven de guía para tú tomar decisiones e ir supervisándolas. Ustedes les robaron la idea a los políticos con el tema de la agenda. Bueno, y ojalá que tomen nota y vamos a entrar en sus recomendaciones, pero antes tú habías dejado una pregunta sobre el salario. Sí, es decir, ¿para qué sirve el crecimiento
Sí, el mismo Banco Central dice que la canasta básica está en 30,000 pesos mensuales y el salario mínimo, que hay varios, en 10,000 para redondearlo. Es decir, que el salario mínimo cubre una tercera parte de la comida. Bueno, aquí hay que diferenciar una cosa, y esos son parte de los indicadores macros, ¿no? Porque esa canasta es para un nivel, porque para el nivel, el quintil más bajo, la canasta se establece alrededor de 14,000 pesos, en el segundo nivel estamos hablando de unos 23,000. Sí, pero al final significa lo mismo, que comen menos. No, lo que significa la desigualdad que hay. Exacto. La desigualdad que hay en este país, producto del ingreso que tiene la gente. Ahora, ¿por qué tiene ingresos bajos? Porque los empleos que nosotros tenemos no son de creación de riqueza, son de servicio mayormente. ¿Cuáles son los sectores que crecen? Bueno, crece turismo, pero ¿cuál es el valor agregado de turismo? ¿Cuál es la invención que hay? No la hay. Lo que se llama hoy en día, que se conoce como la economía naranja, que es el impulsar la creatividad, la utilización, innovación, sí. la innovación. Aquí no se da esa inversión. Entonces, los sectores, pues, zona franca, turismo, construcción, y zona franca bajó, porque zona franca decreció, comparado con lo que creció el año pasado. Construcción, que no requieren alto conocimiento, y por eso es que la educación dominicana es una educación atrasada, porque lo que incentiva es simple y llanamente a profesiones de tipo liberales y no de investigación. Aquí no se invierte. En investigación el año pasado, en lo que se llama investigación y desarrollo, el gobierno invirtió 126 millones de pesos. Entonces, si desde el Estado no hay un impulso a la generación de empleo con alto valor agregado, tú tienes el desarrollo del sector agropecuario, por ejemplo. Es un desarrollo muy manual, no es un desarrollo con alta tecnología que permita tener mayores ingresos y por lo tanto que pueda tener mejor salario. Entonces Claro. aquí la política salarial tiene que revisarse, pero tienen que revisarse los empleos. Está también el tema de los empleos informales, dados también por esa realidad, que fácilmente Sí. un aguacatero gana más que un contable que estudió en la universidad. Claro, claro. No, y el sector, pero ahí también tiene que ver con el sistema tributario, porque es difícil tú declarar tus impuestos en este país y por lo tanto la gente mayor le es difícil incorporarse a la formalidad, porque la formalidad le lleva entonces a tener unos niveles de ingresos que son peores que si están en la informalidad, en la informalidad. En la informalidad, ¿no? Para concluir este segmento, yo quisiera pedirle a Guillermo que nos diga qué deuda han encontrado los últimos 3 presidentes y qué deuda han dejado. Sí, Hipólito Mejía, ¿qué deuda encontró y qué deuda dejó? Leonel Fernández, ¿qué deuda encontró y qué deuda dejó? Y Danilo Medina, ¿qué deuda encontró y por dónde va? Y bueno, yo creo que la mejor forma de ver esto en lugar de los valores absolutos es el ritmo de endeudamiento y por supuesto compararlo en el tiempo, o sea, cuánto se endeudó mensualmente cada gobernante. Interesante. Y cómo se están endeudando esto. Hipólito Mejía se endeudó a un ritmo de crecimiento, de endeudamiento de 135 millones de dólares mensuales. 135 millones de dólares mensuales. Mensuales, sí. Leonel Fernández, 147 millones de dólares. Un poco más. Un poquito más. O sea, Sin la crisis. sí, no, con la crisis. ¿Con todo y la crisis? Con todo y la crisis, sí. Sí, casi un 9% más. Pero Danilo Medina, en lo que hasta el 2019 iba por 236 millones de dólares mensuales, es decir, un 75% más rápido que Leonel Fernández y casi 2.15 veces más rápido que Hipólito Mejía. Y repito, esto es sin contar 2019, sin contar los bonos soberanos que se colocaron en enero, más lo que falta
de aquí a agosto, más las omisiones en cuanto a los atrasos comerciales. Que yo no comprendo cómo es que esos bonos soberanos no se agregan a la contabilidad de la deuda. No, los bonos soberanos, no, lo que pasa es que los bonos soberanos, porque yo quise comparar. ¿Pero es deuda? Es deuda, sí, no. Lo que pasa, ellos se agregan, lo que pasa es que como fue en enero y yo quise comparar cifras completas y cifras oficiales Hasta para 19. evitar que comiencen a decir, no, eso no es así. Ok. Cifras oficiales, y eso todavía no está publicado. Entonces, como un regalo a nuestros televidentes, vamos a pedir a nuestro productor Hitler Roa que nos ponga primero el cuadro correspondiente al ritmo de endeudamiento del gobierno de Hipólito Mejía, ¿verdad? Ahí lo tenemos. Vamos a ponerle al lado el ritmo de endeudamiento de los gobiernos de Leonel Fernández. Y ahora el ritmo de endeudamiento de los gobiernos de Danilo Medina. Ahí ven ustedes el escalafón. Mira, antes de ir... Danilo es el campeón. Antes de irnos a la pausa... Campeón en proporción 2-1. Sí. Y cuidado si 2 y pico a 1. Bueno, antes de irnos a la pausa, vamos a dejar planteada aquí una cuestión. Este año ha iniciado de una manera muy traumática con la suspensión de las elecciones municipales. Todavía no hemos cruzado ese río. ¿Cómo puede afectar eso la economía este año en nuestro país y lo que se espera después de las elecciones? Ya volvemos. Esta misma semana.